Evangélica Alianza de Colombia, hermano Luis Fernando, ¿estamos al aire ya? Sí, bueno, entonces saludamos a los hermanos que nos visitan también por la página en Facebook y siguen nuestros estudios. Decirles, la denominación Evangélica Alianza de Colombia, nuestra denominación para este año, ha orientado un tema para que todos nosotros crezcamos en él. El tema tiene que ver con preparándonos para salir a la misión. Todos tenemos una misión, pero es necesario salir a ella. Muchas veces no salimos a ella porque no nos encontramos preparados, pero es necesario salir, prepararnos para salir a la misión. Y mirando las Escrituras, podemos mirar algunos ejemplos de siervos de Dios que fueron llamados por Dios para que cumplieran una misión, pero para poder cumplir la misión era necesario prepararse, disponerse, decidir y salir. Yo quiero, así de manera muy rápida, hacer un sobrevuelo y sugerirle a algunos siervos de Dios que fueron llamados, preparados para salir a la misión. Noé tuvo que salir de su cotidianidad. ¿Qué hacía Noé? No me diga que arcas. Porque dice, ¿qué hacía Noé? ¿Arcas? ¿Arcas? No. ¿Hacía arcas? No. Hizo un arca. ¿Cuánto tiempo le duró para hacer el arca? Una cantidad de años, ¿no? Una generación. Más de una generación. 120 años. Entonces no podemos decir, Noé hacía arcas. No. Él tenía una misión de parte de Dios. Y la misión de Noé era construir un arca. Porque el propósito de Dios, ¿cuál era? Preservar toda especie, toda especie. Esa era la misión de Dios. Él debía ejecutarla, preservar toda la especie. Y también tener en cuenta, hermanos, que la principal especie que Dios quería conservar, ¿cuál era? Los gatos, ¿sí o no? Que tanto abundan. No, no eran los gatos. Era el ser humano. Pero mire usted todo lo que ocurre, ¿no? En esa arca se salvaron solo 8 personas, Noé y su familia. Pero él tuvo que salir de su cotidianidad para ir a la misión de Dios, construir un arca, algo que sonaba como loco para aquel tiempo. Pensemos en Abraham. Salió también a una misión. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Y qué le dijo Dios? Sal. Y entonces cuando dijo sal, le pasó el pote de la sal. No, cuando Dios le dijo sal, ¿qué hizo Abraham? Se fue, recogió su esposa, sus hijos, ¿cuántos tenía? Millares, pero todos en los lomos, ¿no? Con ella no tenía nada porque era estéril. Un siervo suyo que había sido criado con él, un sobrino, ¿cierto? Y otros siervos que tenía, sus ganados, y se fue, salió de su tierra, porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y se fue, hermanos. Salió a cumplir la misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Dios o el propósito para con Abraham? Que fuera padre de muchas gentes. Y se llenó la tierra de la gente de Abraham. Y hay por aquellos que no quieren a los israelitas, pero ahí están los israelitas, esparcidos por el mundo entero. Pensemos en alguien más que salió. Yo tengo algunos aquí, pero ¿qué tal que usted diga uno que yo no tenga, no? Abraham. Bueno, siguiendo como ahí, después llegamos allá. Pero eso está muy bueno, no había pensado en él, hermana Mari, pero está muy bueno. Mire, pero antes Moisés, ¿no? Como siguiendo ahí, como de abajo hacia arriba, Moisés. ¿De dónde salió Moisés? De Egipto, nada más y nada menos que del palacio de Faraón. Salió de Egipto, salió. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó atrás? Porque ya dijimos que Noé dejó la cotidianidad, ¿cierto? Para ponerse a hacer algo que no tenía ni idea, arquitecto, ingeniero y de todo. ¿Qué más? Abraham salió dejando atrás sus tierras y su familia. Ahora Moisés sale de Egipto dejando atrás ¿qué? Un principado. ¿Qué más?
comodidades, confort, ¿no? ¿Qué le faltaría? Me imagino a esas muchachitas allá echando el airecito, mire, con plumitas de cisne así suavecitas a Moisés allá. ¿Tiene calor, papito? Y échele aire, sabroso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y todo lo que pidiera Moisés ahí se lo acercaban. Confort, comodidad. Qué belleza, ¿no? La vida que dirán más de uno, esa es la que yo me merezco. La vida esa que yo me merezco. La dejó y dice que por la fe dejó a Egipto. Dejó todo, prefiriendo ser vituperado con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado, lo dice en Hebreos 11. ¿Usted qué dejó atrás? Las comodidades y toda la cuestión. Mire, aparte de las comodidades, del lujo, del confort que tenía ya, dejó los deleites temporales del pecado, dice la palabra, pero lo dejó y salió a la misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Dios para Moisés? Sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a una tierra que Jehová les había prometido, en la cual fluye leche y miel. Era la misión de Dios. Muy bien. Y así podemos mencionar una cantidad de siervos de Dios, como lo dice la hermana Juliet, Josué, dice la hermana Mari, Jonás, Jacob, bueno, en fin, José. ¿Cuántos tuvieron que salir para cumplir la voluntad de Dios? Pero quiero hablarle de alguien más. Jesús. ¿De dónde salió Jesús? ¿Ah? Dice la palabra que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Salió. Se despojó a sí mismo. Siendo rico, por nosotros se hizo pobre. ¿Qué dejó? ¿De dónde salió? De su trono. Dejó su trono en las alturas. Hay un canto, ¿no?, que siempre interpretamos acá. ¿Cómo es que dice, Gerson? No, estaba pensando en otro, espera, es que como no nos hemos conectado todavía. Hoy nos falló la telepatía, pero espere, yo leo cuál. Mire, el que dice que de su trono al pesebre, del pesebre al Calvario. Y del Calvario. Usted mire, ¿de dónde salió? De su trono. Salió de su trono. Ahora sí ya nos conectamos, ¿no? Veo las antenitas, veo las conexiones. De su trono al pesebre. Del pesebre al Calvario. Y bueno, dice la canción, y del Calvario a mí. ¿Por qué? Porque él salió de su trono a cumplir la misión de Dios. ¿Cuál era la misión? Pues eso, del trono a nosotros. Para llevarnos a Dios, cumpliendo la misión de Dios. Y quiero hablar de otro grupo. Esto sí es un grupo, no una persona, sino un grupo de personas que tuvieron que salir. Y el Señor les dijo, bueno, quédense aquí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, pero quedaos aquí. Y ellos, bueno, Señor, si tú quieres que te quede aquí. No tenían problema en quedarse, no tenían problema en esperar, no tenían problema en acomodarse, quizás recostaditos en una piedra. Y usted se imagina en aquellos días a los 12 con celular y con banda ancha, wifi para todos, y se quedaron ahí. Y de ahí no querían, ¿qué no querían? Salir, no querían salir de ahí. Ahí se quedaron esperando y que no tenían celular. Era lo que pudieran chatear entre ellos. Hey, Juancho, vení acá, le decía Pello. Y Pello le decía a Jacobo, venga, que aquí nos llama Juancho. Y se ponían ahí a chatear entre ellos, pero muy cómodos. Y entonces el Señor desató una persecución. Y tuvieron que salir. ¿A dónde salieron ellos? A la misión que Dios les había encomendado. Porque ¿cuál fue la misión que Dios le encomendó a los 12? Se la voy a recordar. Se la voy a recordar en 2 porciones que usted se la sabe muy bien.
En Mateo capítulo 28, versículo 20 le dice, id, o sea, salga, vaya, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso no se discute con ninguno, porque la Biblia lo dice claramente. El Señor lo manda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Para nosotros hoy son todas estas cosas, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Más claro, no puede ser, ¿cierto? Y en San Marcos, capítulo 15, versículo 16, como dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el Señor a los discípulos los mandó a hacer discípulos, los mandó a predicar, los mandó a llevarles. ¿Qué era lo que tenían que llevarles los discípulos a la gente? La salvación. La salvación. Vaya, llévele la salvación a la gente. ¿Y en qué consiste la salvación? Libertad. Libertad del infierno. Libertad de Satanás. Libertad del pecado. Vaya, haga libre a la gente. Por eso cuando usted mire en en San Lucas, capítulo 4, 18, dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha enviado. Son dos cosas, dos formas, ungido, enviado. Y dice, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Y en San Lucas 4, versículo 18 dice, ¿a qué vino el Señor? Y entre ese dice, a dar libertad a los cautivos. Dar libertad a los cautivos. Quiero solamente enfatizar en esa, dar libertad a los cautivos. Entonces hoy el Señor nos manda a llevar libertad a los cautivos. ¿Pero a cuáles cautivos? ¿Ir a abrir las cárceles de la Modelo? No, no es eso. Eso dejémoselo al Chapulín. Sí. No es así. Es libertad de la cautividad del que tiene el imperio de la muerte. ¿Quién es? El diablo. A los oprimidos por el enemigo, por Satanás. Entonces, mis amados hermanos, los discípulos salieron de su quietud, de su confort, de su pasividad. Y cuando yo estaba meditando en todo esto, pensé, bueno, ahora nosotros necesitamos revisar nuestra vida y mirar en dónde me encuentro y de dónde tengo que salir con tal de cumplir la misión que Dios me ha encomendado. De mi cotidianidad. Ay, pastor, es que el trabajo me tiene ahogado. ¿A cuántos tiene ahogado el trabajo? No, ni para qué alza la mano. Todos estamos igual. De trabajo estamos bien. De pago es que estamos mal. Dicen algunos, no, pastor, yo de trabajo estoy bien. De pago es que estoy mal, ¿no? Dicen algunos. Porque están trabajando mucho más. Ahorita el gobierno nos quiere poner a trabajar 6 horas nomás. Uy, bacano suena, ¿no? Chéverísimo. 6 horitas. Pero espere y verá cuánto va a representar en su bolsillo 6 horas. Y hay personas que están trabajando no 6 horas, ni las 8 reglamentarias del gobierno, y le dan duro contra el gobierno. 8 horas. No, están trabajando 12 horas. Hablé con un hermano ahorita, hace unos días atrás, esta semana que acaba de pasar. Y me dice, no, yo trabajo por un mínimo 12 horas. 12 horas. Ay, qué explotación, está haciendo 2 turnos. Vaya, pelee con el que tenga que pelear. Pero es que esa es la realidad. De trabajo estamos copados todos. Pero ¿será que tenemos que salir de nuestra cotidianidad, de pronto, de nuestras labores, mirar, revisar cómo hago yo para cumplir mis labores, pero no dejar pasar por alto el mandamiento divino? Porque tengo que hacer la tarea, sea como sea. Dice el apóstol Pablo, soy deudor.
Sea como sea, soy deudor y debo hacer la tarea que el Señor me ha encomendado. Si lo hago de buena gana, pues voy bien, galardón tendré. Y si de mala gana lo hago, pues da igual. La comisión o la misión me ha sido encomendada, pues tengo que hacerlo. Entonces me es necesario revisar cómo están mis cosas. A veces nosotros, hermanos, nos apegamos mucho a lo material o a las cuestiones o a los nexos familiares. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pero Abraham dejó las propiedades atrás, su familia, con tal de cumplir la misión de Dios. Son ejemplos. Son ejemplos. Y a veces nos ponemos a decir, pero es que Abraham, pero es que Moisés, pero es que el Señor. No, es igual. Se trata de una determinación y una decisión personal en mi respuesta, en mi obediencia al Señor. Moisés tuvo que salir dejando atrás no solo las comodidades que había, sino dice ¿recuerdan los hebreos? ¿Qué dice? Placeres temporales del pecado. Y a veces, hermanos, sabiendo nosotros, tenemos que pasar como la saliva y añorar el poder ir a cumplir la tarea del Señor, pero es que, ¿sabe qué es? Pero es que no quiero dejar los placeres, pero es que no quiero dejar lo temporal, pero es que no quiero dejar lo del mundo, pero es que no quiero dejar lo pecaminoso, quiero seguir ahí y por eso no doy pasos adelante. Por eso no avanzo, por eso no crezco en el cumplimiento de mi tarea, en el cumplimiento de la misión que Dios me ha encomendado. Y así sucesivamente, hermanos, tenemos que mirar qué hay que dejar con tal de cumplir la voluntad del Señor. Por eso, hoy decía el hermano Julián en su enseñanza, la bienaventuranza es para los creyentes. Bueno, esta meditación también es para los creyentes. Quizás alguien que no sea creyente me esté escuchando diga, bueno, gracias a Dios, eso no es para mí. Igual, conviértase porque no hay escapatoria. No hay escapatoria. Conviértase al Señor porque no hay escapatoria. Si no estamos en el Señor, estamos perdidos. Entonces es mejor estar en el Señor y cumplir su voluntad. El creyente, hermanos, usted como creyente y yo como creyente debo prepararme para cumplir la misión de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, les diré algo. En todo lo que pudiera atemorizarnos, frenarnos, no dejarnos avanzar, consideremos lo siguiente. Que la misión que recibieron estos hombres que ya mencioné, Noé, Abraham, Moisés, el mismo Señor, los discípulos, usted y yo, esa misión tiene origen ¿en quién? En Dios. O sea, es Dios. No es ningún ser humano el que la está imponiendo. No es ningún ser humano el que nos quiere inquietar. Es Dios quien nos está colocando una tarea por cumplir, una misión por cumplir. La misión que usted y yo tenemos, el desarrollo de nuestro ministerio, el llevar la palabra de Dios a otras personas, es una encomienda que hemos recibido directamente del Señor y para eso Dios a nosotros nos ha dotado, nos ha dado todas las facultades para que podamos cumplir esa tarea. Por eso allí en el estudio que usted tiene ahí en su folleto, encuentra una cita que está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 para que entendamos que nosotros fuimos creados a imagen y fuimos creados conforme a la semejanza del Señor. Y si tenemos la imagen y la semejanza del Señor y además de eso nos ha otorgado autoridad porque dice para que señoree, quiere decir, en términos resumidos, que nosotros estamos completamente estamos completamente capacitados, facultados para ir a cumplir la misión de Dios. Si tenemos la imagen, la semejanza y la autoridad de Dios, pregunto, ¿qué nos hace falta? ¿Qué más nos falta?
para cumplir la voluntad de Dios? En facultades nada, ya viene una decisión entonces personal, obedecer y decir, Señor, iré. Isaías lo dijo en su momento cuando el Señor preguntó, ¿a quién enviaré? Dijo el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Qué respondió Isaías? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Digo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, necesito otro favor, por ahí sí se lo voy a pedir a César. Dale vueltica ahí al ventilador, por favor. Este favorcito sí es con César, hermana Luz Marina. Ya verá por qué. El 3, yo creo. Eso. ¿Nos sirve a todos? Sí, el máximo. Ahí nos sirve a todos. ¿Sí era el máximo el 3? Sí. Ahí nos sirve. Hasta a Ciro le alcanza. Si ve que los dones espirituales, hermanos, nos complementan a todos. Los dones espirituales nos complementan a todos. Gracias, hermana Luz Marina. Gracias, hermano César. Muy bien. Entonces, amados hermanos, en el cumplimiento de la misión que es de origen divino, hemos sido facultados por el Señor para ir a hacer la tarea. Nos dotó de lo que necesitamos, su imagen, su semejanza, ¿y cuál es la tercera? Su autoridad. Entonces, si hablamos de su imagen en nosotros, en el ser humano fue perdida ya en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó. Pero en Cristo Jesús ha sido restaurada. Pregunto, ¿cuántos han sido restaurados en Cristo Jesús? En cuantos la imagen y la semejanza del Señor, ahí está, ¿cierto? Y tenemos la autoridad del Señor. Entonces, si tenemos la autoridad del Señor para señorear ahí, hablando de la creación, pero ahora aplicándolo a este contexto, si tenemos la autoridad del Señor, ¿qué es lo que a veces nos atemoriza hablar del Señor? Si es que ni siquiera somos nosotros, es el Señor en nosotros. A veces nos da miedo y decimos como Moisés, Señor, es que no sé hablar. ¿Recuerda a Moisés? Señor, no sé hablar. Y el caso de Moisés era distinto al de nosotros, porque es que a veces nosotros decimos no sé hablar porque no somos fluidos, porque no usamos la mejor terminología. Pero es que el caso de Moisés es porque el hombre dice que era torpe de lengua, lo que llamaríamos tartamudo. Él era tartamudo para hablar, bregaba para hablar. Tal sería lo que él bregaba para hablar, que Dios le dice, ahí tienes a Aarón, tu hermano, él irá contigo y él te será por boca. Claro, todo lo que tartamudeaba Moisés, como se había levantado con Aarón sí entendía, él sí interpretaba a Moisés. Entonces Moisés tartamudeaba, pero Aarón traducía claramente. Ahí está, ve con él. No hay excusa, no hay achaque. Y en Éxodo capítulo 3 usted puede encontrar, y capítulo 4, usted puede encontrar todas las excusas que puso Moisés a Dios para no ir a cumplir la misión de Dios, y no hubo forma de sacarle el cuerpo. Tuvo que ir. Hermanos, nosotros no podemos decir igual que Moisés, Señor, no sé hablar. Otro que le dijo al Señor, Señor, no sé hablar, y es más, se redujo, dijo, Señor, soy niño, no sé hablar. ¿Sabe quién fue? Jeremías. Dijo, Señor, soy niño, no sé hablar. Y el Señor le dijo, no digas, soy niño. Antes que naciese, te escogí y te di por profeta a las naciones. E irás donde yo te diga que vayas. Y dirás lo que yo te ordene. Oiga, yo creo que Jeremías después de ese regaño, porque yo hablé como regañando, ¿sí o no, Ana María? ¿Cierto? Y qué feo.
hablar como regañando, ¿no? Hablé como regañando. Pero yo creo que después si el Señor le habló así a Jeremías, yo creo que después de esa, ¿qué dijo Jeremías? Oh, bueno, está bien, Señor. No soy niño, ya crecí. Claro, ya creciste, Jeremías. Niño de 40 años. Y sí, Señor, iré donde tú digas. Y diré lo que tú digas. Hermanos, miren, en esto, ir es porque Dios nos envía. Y decir es que nos preocupamos a veces en qué decir. Y decimos como Moisés, como Jeremías, no sé hablar, no sé qué decir. ¿Sabe por qué es? Porque estamos dependiendo de nosotros. Si dependemos de nosotros, hermanos, se nos cierra el camino, nos perdemos. Si dependemos de nosotros, por eso hay que depender ¿de quién? De Dios. Mire lo que le dijo el Señor a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis, así no, hágalo bien acentuadito ahí, pero recibiréis poder. Si no tiene problemas con la R, hágala sonar. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Dependencia de Dios. Para hacer la tarea, para salir a cumplir la misión. Sea desde nuestro trabajo, mientras, escucha bien lo que le voy a decir, mientras Noé se machucaba los dedos, tirando porra ya, mientras él se cortaba los dedos, tirando quizás serrucho, cuchillo, en fin, mientras se insolaba, el hacha no habría de faltar allá. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Dice la palabra en el apóstol Pedro, hablando, dice que Noé era pregonero ¿de qué? De justicia. Él era pregonero de justicia. O sea que mientras se machucaba los dedos, tiraba serrucho, porra, machete, hacha, lo que fuera, ¿qué estaba haciendo? Pregonando justicia. O sea, desde su trabajo, mientras hago mi actividad, estoy cumpliendo la misión. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Hermanos, no solamente Dios como creador nos está enviando, sino que también nos está sustentando con su poder. Nos fortalece con su poder, nos ayuda. Él es el que nos sostiene. Y hay un texto donde Isaías, el escritor, dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién está dando esa promesa? Yo te sustentaré, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudo. ¿Quién es el que está diciendo, yo te sustentaré, yo te ayudaré? No temas, yo te ayudo. ¿Quién lo está diciendo? El Señor nos lo está diciendo. Yo te sustentaré. Él está ahí para ayudarnos en el desarrollo de nuestra tarea. Además, hermanos, esta misión que Dios nos ha encomendado a nosotros tiene un propósito definido. La tarea suya tiene un propósito definido, pero quiero que hagamos un recuento a los que ya mencioné. ¿Tenía un propósito definido la tarea de Noé? ¿Sabía para qué construía el arca o no sabía para qué era? ¿Qué cree usted? ¿Sabía o no sabía? ¿Sabía? Si usted mira allá en Génesis, capítulo 5, usted comienza a encontrar, hombre, ¿no se lo diré yo a Noé? ¿No le voy a decir a Noé lo que voy a hacer? Y entonces Dios le dijo todo a Noé, le presentó todo lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios traería sobre toda
carne, sobre toda la tierra, sobre toda carne, traería un diluvio. Voy a traer un diluvio porque no voy a tolerar más, no voy a soportar más. Ya, llegué al fin, al colmo. Acabaré con todo esto ya. La maldad es demasiada sobre la tierra. Pero a Noé, que es recto, que halló gracia, que era perfecto en todas sus generaciones. Hombre, no se lo voy a declarar, no le voy a mostrar a Noé lo que haré. Y le mostró a Noé lo que haría. Le presentó el proyecto completico y le dijo cuál era el fin, cuál era el propósito específico de su tarea. Vas a hacer un arca. ¿Para qué? Para que en esa arca se salvase toda especie, se salvase. Específico. Hermanos, el plan de Dios por la humanidad también es específico. ¿Qué quiere Dios con todos los hombres? ¿Qué quiere Dios con todos los hombres? Que sean salvos, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios. Que todos conozcan, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Está diciendo la palabra. ¿Dónde dice eso? Le estoy dando el contexto. 2 Timoteo, ¿sí? 2:5. Bueno, si usted mire 2 Timoteo 2 en adelante, capítulo 2, versículo 1 en adelante, exhorto ante todo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, el cual quiere, porque esta es la voluntad de Dios, el cual quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? No veo la hora de tirarlos al infierno. ¿Eso es lo que quiere Dios? Uy, el día del juicio se acerca. El día final se acerca, donde todos los impíos, son términos que suenan horribles, que suenan duros, pesados, salidos del calibre, pero es que igual están en la Biblia. Serán lanzados al lago de fuego, donde arderán por los siglos de los siglos y su fuego nunca se apaga. Y en fin, y todo lo que dice respecto del juicio contra la impiedad. ¿Y Dios está ansioso por tirarlos allá? No. Dios no está ansioso por tirarlos allá. Dios lo que quiere es... ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces el plan de Dios o la misión de Dios para mí tiene un propósito definido. Para usted tiene un propósito definido, y es que vayamos a presentar al Señor para que todos sus escogidos oigan el plan de salvación y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Esa es la misión específica. Esa es la misión específica. Pablo, escribiendo a los Efesios, hay un versículo muy bonito allá en el capítulo 1 que viene hablando de la gracia de Dios para la iglesia, versículo 14, muy bonito, porque dice que habiendo oído, ¿están conmigo o no? Habiendo oído, ¿qué debieron oír? Habiendo oído, ¿alguien lo tiene ahí? No. ¿Y Santiago qué pasa? Sería buenísimo, ¿no, Santiago? Efesios, el 13, 1:13, Efesios 1:13, 13 y 14, ¿no? Se complementan, 1:13. Así también vosotros, habiendo oído, ¿qué oyeron?
habiendo oído la palabra de verdad. Y lo especifica, el evangelio de vuestra, ¿el evangelio de qué? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que todos sean salvos, que todos los hombres sean salvos, pero es que no hay forma de ser salvo. Mire, hermano, a veces me vuelvo agresivo y me da temor conmigo mismo y pena con ustedes. Pero es que, hermano, yo no puedo hacer salvo a mis hijos a punta de rezos. Yo no puedo hacer salvo a mis padres a punta de misas. Yo no puedo hacer salvo a ninguno de mis seres queridos si no es llevándoles la palabra de verdad, el evangelio de salvación, porque los rezos, los responsios, las novenas no salvan a nadie, entendamos eso, no salvan a nadie, lo que nosotros hagamos no salva a nadie. La salvación que Dios está ofreciendo al mundo es a través del mensaje de la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, es a través del evangelio de vuestra salvación. Pero no basta con que oigamos la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, sino que también debo creer en él. Y tenemos que llevar el evangelio y asegurarnos que la gente oiga la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y que crea en él, porque ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre saber que Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Pregunta Santiago. Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y si el ser humano cree que Dios es uno, bien hace. Pero si no se convierte a Dios, si no entrega su vida a Dios, ¿qué? Igual. La condenación continúa tal cual. Por eso, hermanos, nuestra misión definida es presentar la palabra de verdad, el evangelio de salvación, para que creyendo en él sean sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y todo aquel que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿qué tiene? Salvación. ¿Y cuándo la pierde? Si fue sellado con el Espíritu, nunca. Nunca. Porque algunos decían, ay, los tatuajes no se pueden borrar. El que se tatuó cualquier cosa en el cuerpo, allí le quedó. No se pueden borrar. Pero ahora hay una buena noticia para los que ya se cansaron de su tatuaje. ¿Cuál es la buena noticia para los que se cansaron del tatuaje? O para los que se tatuaron algo que hoy día les avergüenza, porque también pasa eso, ¿no? Se pusieron de chistosos en algún momento a tatuarse cosas graciosas, pero luego que maduraron, luego que crecieron y que conocieron la verdad, ay, mejor nunca me hubiera rayado la piel. Nunca me hubiera hecho esto. Pero hoy hay una buena noticia para los que se tatúan. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Ah? Que se lo pueden borrar. Eso, se lo pueden borrar. Van, pagan, así como pagaron para que se lo hicieran, pagan para que se lo borren, pero se lo borran. Quizás le quedará por ahí alguna sombrita, no sé. Lo perfecto entre los seres humanos no existe. Quizás le quede algo por ahí, pero ya no resaltará tanto. Pero les tengo una mejor noticia. Y es que todo aquel que ha oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, que ha creído en él y ha sido sellado con el Espíritu Santo, no hay láser, no hay absolutamente nada, no hay pecado que se lo borre. Si ya fue sellado con el Espíritu Santo, ahí queda. ¿Por cuánto? Por la eternidad, hermanos. En la eternidad, el sello que usted recibe aquí, la marca que usted recibe aquí, con tinta, y se tatuó lo más horrible, al macho cabrío y la estrella de 5 puntas, y lo que quiera, cualquier simbología satánica, pero usted se convierte al Señor. Cuando entre al cielo, ¿qué pasó con esas marcas? No aparecerán allá. No aparecerán allá. Porque ese cuerpo ya fue destruido aquí en la tierra. Allá entra un cuerpo redimido, glorioso. Bendito, ¿no?
Pero la marca que usted recibe aquí del Espíritu Santo, aunque usted vaya a la tierra, sale de allá y cuando entra a la presencia de Dios, esa marca permanece. Esa es la que permanece por los siglos de los siglos. Una misión con un propósito definido, que vamos, prediquemos el Evangelio para que todos los escogidos del Señor crean y vengan a nuestro Salvador Jesucristo. Hay que presentar ese mensaje. Ahora, ese mensaje, hermanos, ese mensaje tiene un solo tema central. ¿De cuántas cosas habla la Biblia? De muchas. ¿Pero de cuántas personas redentoras habla la Biblia? De uno solo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Jesucristo. ¿De quién debemos hablar? De Jesucristo. A mí me apena, me da vergüenza, tristeza y de todo cuando uno ve por las redes sociales que no tiene otro propósito sino estar ganando like para monetizar, porque hoy día como no se quiere trabajar, toca es tener un canal de YouTube y ahí monetizamos y vivimos todo bien, con toda clase de riquezas para desparpajar, tirar, en fin, no. O sea, no mandes a trabajar. Con todo respeto a los youtubers, pero no tengo nada en contra de los youtubers, pero les digo, si usted va a usar temas bíblicos para debatir, para generar controversia y ganar espectadores, para tener vistas y like, hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase. Y entonces colocan ahí debates entre el pastor yo no sé quién, y el padre yo no sé quién, y el jesuita yo no sé quién, y el mesiánico yo no sé quién, sobre temas secundarios. Ninguno de estos livianos en su contenido habla del tema principal de la Biblia. Que si María tuvo más hijos, perdónenme, qué idiotez tan grande en la que se ocupan los que dicen conocer. Si tuvo más hijos, ¿vas al cielo? ¿O si no tuvo más hijos, vas al cielo? ¿Cuál es el punto ahí? Ninguno. Simplemente generar controversia, discusión. No, eso no son temas. Que si Jesús le decía papá a José o no. Pastor Rivas deja callado al padre Toro. Esos son los. ¿Sí lo han visto por ahí? ¿Cuántos hacen el discipulado con Rivas? O con Toro. El padre Toro deja sentado, aplastado a pastor evangélico. Y eso, ay, vamos a ver qué fue. Uy, curiosidad. Pero ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Llevar la verdad, que la gente conozca a Cristo? No. Simplemente quieren tener adeptos, porque necesito 1,000,000 de likes, 4,000 vistas, y entonces yo voy llegando a un tope donde me van a desembolsar más billullo. Y muchos creyentes patrocinando esa sinvergüenzura. ¿Cómo se patrocina esa sinvergüenzura? Simplemente con que usted agarre el móvil y le dé reproducir. Ya. Ah, pero no lo reprodujo más de 3 segundos. Igual, ya. Y por eso decía, hermano, el tema central de la Biblia es Cristo. Si a alguien tiene usted que presentar, que sea a Cristo. Si usted mira la Escritura, Cristo es presentado de diferentes maneras. En los evangelios encontramos que Mateo presentó a Jesús a los judíos como el rey de los judíos, el Mesías que esperaban. Este es. Crean en Él, confíen en Él. Marcos presentó a Jesucristo a los romanos como el siervo fiel de Jehová, como aquel que no vino para que le sirvieran, sino como aquel que vino para servir
y dar su vida en rescate por muchos, así lo dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas se lo presenta a un griego, ¿no? A Teófilo, como el Hijo del Hombre, para que entendamos que Jesús en su humanidad nos comprende perfectamente. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado que Jesús no pueda comprender y perdonar? Si Él fue tentado en todo, dice la palabra, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Él nunca se halló engaño en su boca. Él no mintió. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le injuriaban, Él no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. El Hijo del Hombre sufriendo, no por sus culpas, sino por nuestras culpas. Esta mañana nuestro consiervo Julián, en su exhortación, hombre, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Si es mintiendo, bienaventurados sois, pero si eso es verdad, mi hijo, agárrese de donde mejor pueda, porque las consecuencias vienen. Eso. Pero si es por causa de Cristo, para que entendamos, Cristo sufrió como hombre, nosotros sufrimos por causa de Cristo, bienaventurados. Está presentando a Jesús en todos los contextos, escúcheme bien, presentar a Jesús en todos los contextos mundiales, porque los evangelios presentan a Jesús a judíos, a romanos, a griegos, y ahora Juan, el cuarto evangelio, lo presenta como el Hijo de Dios para todo el mundo, para que usted y yo creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el fin de nuestra misión? Y con eso termino ahí en el cuarto punto. Mire, verá, la misión tiene como fin, ¿qué fin? La salvación, la salvación, la salvación. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna es libertad completa de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La condenación. Esa es la muerte segunda. ¿Para el creyente habrá muerte segunda? No. Moriremos una sola vez. Cristo murió una sola vez y resucitó para siempre. El creyente muere, resucita para siempre, a menos que el Señor venga y estemos vivos, seremos transformados. Sería mucho mejor, ¿no? Porque no es a lo después de la muerte. Yo creo que el sustico de nosotros es como el momento de la muerte. ¿Cómo será cuando se me apague la luz? Uy, no. Y cuando siento que el alma se va, venga para acá, ¿usted por dónde va? No, se fue. Como que ese momentico es el que como que, ¿sí o no? Ay, no. Ya después no. Si el Señor viene y en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, todos seremos, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. ¿Cuál quiere usted? ¿La primera o la segunda? Transformación, transformer, ¿no? Transformer. ¿Sí? Ser transformados. Pero el fin de nuestra misión es la vida eterna. ¿Tenemos vida eterna? ¿Cómo nos sentimos con la vida eterna? Tranquilos, seguros, gozosos, nos apasiona, ¿no? Nos emocionamos cuando hablamos de la vida eterna, nos apasionamos cuando hablamos de la presencia del Señor entre nosotros, nos apasionamos cuando ya no habrá muerte ni dolor, nos apasionamos cuando no habrá sol porque la gloria del Señor lo iluminará todo, no habrá noche, los dormilones, bailas. No habrá noche porque no es necesario. Hermanos, nos emocionamos.
Pero a veces nos callamos y no compartimos el mensaje para que el que no tiene la misma esperanza la tenga. ¿Qué vamos a hacer? Hay que cumplir la tarea, esa misión que Dios nos ha encomendado tiene como fin la vida eterna. Hermano, asegúrese, por favor, asegúrese que los que habitan con usted en su misma casa crean y se salven por la voluntad de Dios. Asegúrese de eso. Asegúrese que los de su familia, estoy hablando ya cuando hablo de familias, los que están fuera de nuestro contorno, de nuestro núcleo, los que están fuera de nuestra casa, porque son nuestra sangre, son nuestra familia, crean y tengan la salvación. Hermano, cada persona a quien usted le habla, cree y se salva, será un motivo de gozo y alegría para usted inmenso. Lo será, se lo aseguro, lo será. Yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de escuchar a mis hijos decir: papá, yo necesito al Señor, yo necesito ser salvo. Hermano, eso fue un momento único, es un momento especial. Porque ¿qué es lo que viene a continuación? Si él es consciente que por sus pecados está perdido y necesita al Salvador, ¿qué es lo que debo hacer enseguida? Hijo, Jesús es tu solución. Cree en Él. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Y yo confío en la obra de Dios en la vida de mis hijos. Recuerdo que en ese momento de presentar el sacrificio de Cristo en favor de nuestra condición, los tres reaccionaron de la misma manera, se entristecieron y se pusieron a llorar. Tocados, como dice la palabra, compungidos, ¿no? Y aprovechar para mostrarle la solución, que Cristo es la solución. Él es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice la palabra ahí en San Juan 5:24, usted lo puede mirar, que el que oye la palabra del Señor y cree al que le envió, ¿qué? Tiene vida eterna. Una bendición. El que oye la palabra, escuche bien, y cree al que envió, ¿quién envió? El Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué vida? Vida eterna, vida permanente en Él. Ese es el mensaje, hermanos. Y en esta mañana quiero aprovechar la oportunidad para hablar. Si alguien en esta mañana todavía no ha creído, no ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle, es necesario que lo haga. No puede pasar esta oportunidad sin que usted le diga: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y reconozco que tú eres el único Salvador. A ti rindo mi vida, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Si usted lo hace con fe, aunque sean pocas palabras, yo sé que el Señor obrará poderosamente en su vida y le ayudará, sobre todo, a tener la esperanza de que ahora es un verdadero hijo de Dios. Señor, quiero agradecerte por tu inmensa bondad, misericordia y fidelidad, Señor, para con nosotros. Dios mío, tú has establecido una misión, Señor, a la cual todos debemos salir. Así como aquellos siervos tuyos salieron a cumplirla, así también nosotros hoy necesitamos salir a cumplirla. Que entendamos, Señor, que si eres tú el origen y dador de la misión, también, Señor, eres quien marcas nuestro propósito definido y nos entrega, Señor, todas las capacidades, posibilidades para ello. Señor, ayúdanos a entender que esta misión no se puede cumplir si no presentamos a Cristo Jesús como el único Señor y Salvador para la humanidad, Señor. Dios mío, ayúdanos para que, quitando de nosotros todo estorbo, toda excusa, pretexto, Señor,
estemos dispuestos a ir a hacer la tarea que nos ha sido encomendada, Señor. Gracias, porque el fin de la misión que nos has encomendado es la salvación, la vida eterna, Señor, para todo aquel que cree. Y en esta mañana quiero rogar, Señor, que si alguna persona que ha venido a escuchar tu palabra ha entendido que la salvación se recibe de manera personal, rindiendo la vida a ti, Señor, tú le permitas hoy tener un encuentro personal y sincero contigo, al reconocer que es pecador y que tú eres su única alternativa. En el nombre de Jesús oramos, te bendecimos con acción de gracias. Amén y amén.